Ahora nos demoramos un poco porque estuvimos tratando varios asuntos, pero ya estamos aquí. Vamos a informarles sobre la decisión de la apertura de los archivos de la Policía Federal, de la policía encargada del espionaje en otros tiempos y del desaparecido CISEN, todos los expedientes que estaban resguardados, protegidos, se van a poner a consideración, se van a abrir para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos, sobre todo los investigadores. Es parte del programa de fortalecimiento de nuestra memoria histórica. Van a exponer sobre este tema el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y el director del Archivo General de la Nación, el historiador Carlos Ruiz Abreu. Los dos van a explicarles sobre estos expedientes que estaban protegidos, custodiados, cuidados por el antiguo CISEN, sin acceso a los investigadores y a los ciudadanos, estaban reservados. Todo esto se abre por completo, transparencia en lo general, solo con las limitaciones que establece la ley, lo que tiene que ver con cuestiones de protección a niños, a familiares, lo que pueda afectar, dañar la dignidad de las personas, los derechos humanos. Entonces vamos a pedirle a Zoé que nos informe sobre este tema. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Si pueden poner la presentación. Digamos, la conformación de estos documentos viene de hace muchos años, es una parte de un acervo histórico que forma parte de la memoria justamente histórica de la nación, desde las primeras instituciones encargadas de temas de información política y de inteligencia, prácticamente desde 1918 con aquella, la sección primera de la Secretaría de Gobernación en la época del presidente Venustiano Carranza, y pueden pasar a la siguiente, y digamos hasta llegar a aquella institución de la Dirección Federal de Seguridad, surgida en 1948, y el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, después Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Estas dos instituciones en 1985 se fusionaron, creándose la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que en 1989 pasaría a ser el CISEN. Como ustedes lo saben, a partir de este 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promovió la extinción del CISEN para dar paso
a este nuevo paradigma con el Centro Nacional de Inteligencia. Puede pasar a la siguiente. La apertura tiene una historia mucho más antigua, más anterior a lo que ocurrió en el 2001 y 2002. En 82, cuando la antigua cárcel de Lecumberri se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación, desde entonces la Secretaría de Gobernación empezó a pasar algunos de sus archivos y de información producida por la Dirección Federal de Seguridad particularmente. Cuando fue la fusión con la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, con la creación de esta dirección, se transfirieron otros archivos al Archivo General de la Nación y en 98 hubo otra entrega. Pueden pasar a la siguiente. En 2001, con mucho bombo y platillo, se habló de que habría una apertura, particularmente de cuestiones que tenían que ver con movimientos políticos y sociales y en específico el movimiento del 68. En aquel momento hubo un decreto que le solicitaba a las dependencias hicieran entrega de esta información al Archivo General de la Nación. Particularmente el entonces CISEN hizo entrega de una serie de información. Podemos pasar a la siguiente. El 19 de febrero de 2002, de 4.223 cajas, que en realidad no tenían información del CISEN, era documentación de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Algo del acervo también lo componían información del Instituto Nacional de Migración, de la SEDENA, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero fundamentalmente era de estas dos instituciones, pero llegaba hasta 1985. Ese archivo se establecía en este propio decreto, tenía que pasar en su custodia, documentación, ordenamiento al Archivo General de la Nación. Estaba en el artículo 7 de ese decreto establecida ese mandato, que tenía que pasar no solamente la documentación, sino la custodia de todo el archivo. El asunto es que ese artículo no necesariamente se cumplió a cabalidad, porque no era solamente recibir la documentación, sino custodiarla, organizarla y conservarla a partir de los lineamientos del Archivo General de la Nación. Pueden pasar a la siguiente. Se empieza a dar una información, incluso de varios medios, particularmente en 2017, donde se da cuenta que el archivo en general seguía siendo custodiado por el CISEN. Estaba efectivamente en el Archivo General de la Nación, pero seguía custodiado por el CISEN. Muchos de quienes hicieron investigaciones ahí, historiadores, periodistas, lo que recibían era una documentación que proporcionaba el CISEN, no el Archivo General de la Nación. Esa fue la situación que el actual director, Carlos Ruiz Abreu, encontró cuando descubre que toda esa información estaba custodiada todavía por esta institución. Pueden pasar a la siguiente. Entonces, digamos que este es como la línea del tiempo de estos hechos, lo que se conoció durante mucho tiempo como el archivo del CISEN, que llegaba hasta el 85, posteriormente empezó a tener una serie de reservas, versiones públicas que muchos de ustedes conocieron, testadas y demás. El acuerdo que fue publicado el día de ayer, bueno, esto fue parte de la promoción que se le dio a esta situación, que de hecho 16 años después no terminó jamás de concretarse, toda vez que estaba en el archivo, pero seguía siendo custodiado por el CISEN hasta hace apenas algunas semanas. En ese sentido, el acuerdo que fue publicado el día de ayer en el periódico oficial de la Federación, da la instrucción por parte del presidente a todas las instituciones a que la información del 85 para acá se entregue directamente al Archivo General de la Nación. Lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales y un nuevo criterio que estaba ausente en aquel decreto del 2001, que son actos de corrupción
de todo tipo. El director dará cuenta de cómo se está planteando el acuerdo para hacer efectiva este derecho a la memoria y abrir finalmente estos documentos por un interés público superior. ¿Pueden pasar a la siguiente? Lo que no se había concretado, que es una apertura ordenada con digitalización, un ordenamiento y un tratamiento archivístico, está planteado así en el acuerdo a partir de una serie de lineamientos que serán publicados en los próximos días, para entonces sí lograr que este derecho a la memoria histórica del país sea concretado. Si pueden pasar a la siguiente. Es un esfuerzo que involucrará, además del Archivo General de la Nación, pues a especialistas en biblioteconomía y archivonomía, y también a jóvenes construyendo el futuro, buscando que haya jóvenes interesados o que hayan estudiado estas materias, a que ayuden a este proceso enorme para el ordenamiento y la digitalización. Pero el archivo de 85 para atrás que actualmente está, es el que se le tiene que dar apertura a partir de estos lineamientos para que todo mundo pueda llegar a él y hacer cumplir esto que se había anunciado durante mucho tiempo, que estuvo abierto en algún momento, pero que después, particularmente en 2014, empezó a tener ciertas restricciones y unas versiones públicas que no generaba el archivo, sino el propio CISEN. Estos lineamientos tienen que estar de la mano pues de los nuevos ordenamientos, particularmente la Ley de Archivos, la Ley de Protección de Datos personales, a partir de lo que venga de 85 para 2019. Lo que tenga que ver, como ya lo mencionaba el presidente, y que pueda lastimar la dignidad de las personas, preferencias y datos personales, procesos judiciales que están en curso y que tienen una clasificación diferente. Pero la instrucción y la intención es máxima publicidad, poniendo por delante el interés público a conocer la verdad y construir una memoria histórica pues que no permita ningún tipo de simulación. Será por mi parte todo, señor presidente. Buenos días. Nosotros tenemos ante este acuerdo firmado el día de ayer por el presidente, estamos obligados a recibir toda la documentación que nos manden las instituciones del Poder Ejecutivo Federal. Por eso está firmado por todos los secretarios de Estado. El archivo, obviamente que puede recibirlo sin ningún problema. Vamos a llevar un proceso archivístico que no se tuvo en el pasado. Digamos que tenemos 90 años de información en el archivo, de lo que ya explicó Zoe, pero esta información, la mayoría, está organizada de una manera que prácticamente por policías, por gente que no tenía ninguna actividad en la archivística. Entonces, hay todavía cajas, de hecho, ellos mismos muchas veces no sabían qué había en esa documentación. Tenemos que entonces aplicar a todos estos documentos un proceso archivístico que es identificar qué hay, ordenar, clasificar y describir, para que todos los investigadores, todos los interesados puedan acceder fácilmente a lo que buscan. En ese proceso, pues nosotros estaremos inmersos ante este acuerdo firmado por el presidente. Tenemos 28 días prácticamente para dar los lineamientos y 180 días para que nos coordinemos con todas las instituciones públicas para decirles cómo es que nos deben de transferir los documentos.
Quiero aclarar una cosa muy importante. Antes no se decía transferencias. El gobierno trasladaba información al archivo. Disponían que se depositara allí. Por consecuencia, pues no tenían ninguna ordenación y nos las dejaron prácticamente en bruto. Tenemos algunos de estos 90 años de información, algunos instrumentos de consulta, algunos ficheros, pero no toda la información está ordenada. Quiero decirles que yo estuve encerrado en el Archivo General de la Nación en los años 80 y 90, obviamente ya no como preso porque ya había desaparecido en el 76 Lecumberri, la cárcel, como investigador. Y durante 16 años pues estuve a cargo de la dirección del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Tengo 40 años de experiencia como historiador y como archivista. Me he dedicado a la organización de los papeles antiguos, de los expedientes, de nuestra memoria histórica del país. Estamos comprometidos entonces, este gobierno, yo tengo la instrucción de que abramos todos los expedientes que se tengan que abrir. Esta memoria debe de ser conocida por todos. Nadie puede, no podemos limitar el acceso a la información. Es una instrucción y una convicción propia. Entonces, queremos que nos ayuden a divulgar, a difundir este acuerdo. A partir de lunes, el Archivo General de la Nación, bueno, ya tiene un mes o 2 meses que nosotros estamos recibiendo muchas solicitudes de información pública de diferentes personajes y de diferentes eventos. Quiero nada más por último decirles que el episodio que pasó en diciembre, yo tomo posesión el 1 de diciembre y cuando llego, pues como buen investigador y además que conozco perfectamente el archivo, lo empiezo a recorrer. Y sucede que hay una parte que, una de las galerías que no puedo entrar. Entonces yo empiezo a investigar y digo, bueno, yo soy el director de este archivo, ¿cómo es que no puedo acceder a una parte de él, no? Entonces, pues me dicen, pues no, aquí solamente las llaves las tiene el personal del CISEN. Se fueron de vacaciones y en enero pues yo informé a las autoridades, a los superiores y les dije que teníamos que poner orden en el archivo, puesto que no podíamos permitir que se tuviera secuestrada prácticamente esa información. Nos pusimos de acuerdo y nos entregaron las llaves de esa puerta secreta y es lo que estamos abriendo al público a partir de hoy. Esta fue un poco la historia de lo que pasó con el CISEN, pero de todas maneras, como explicó Zoe, ya teníamos información en el archivo y bueno, el archivo está abierto. Quiero decirles que no solamente con estos documentos del CISEN y de las DFS y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que tenemos de estos 90 años de historia, no solamente el archivo estaba cerrado a esa información por mucho, sino que estaba prácticamente cerrado a todos los investigadores. El Archivo General de la Nación estaba recibiendo 25 investigadores diarios, cuando en otras épocas, cuando yo estaba como investigador, habían 100, 150, 200 investigadores, habíamos diarios. Entonces, tenemos que cambiar esa visión, esa política de cerrar el acceso a la información, cerrar la memoria del país que nos pertenece a todos, abrirla, y en eso estamos comprometidos. Gracias. Muy bien, pues ya se abren los archivos con las consideraciones que se acaban de dar a conocer ahora. Abrimos también la sesión.
Buenos días, presidente. Yo tengo dos preguntas. La primera es, en los últimos 2 meses ha habido una efervescencia de huelgas en el país, de sindicatos y también de universidades. Esto ha afectado a proyectos académicos y incluso ha dañado, igual han perdido, las personas han perdido ya sus empleos en algunos casos. ¿Cuál sería el llamado a estas partes para resolver los conflictos? Y la segunda sería, ¿cuándo comenzaría ya el proyecto que tenían para la reforestación del lago de Texcoco? No sé cuándo comenzarían ya los trabajos, después de que se canceló el aeropuerto que se iba a construir ahí, porque hay trabajadores que buscan, que estaban trabajando en el anterior aeropuerto, pero ahora buscan que sean reintegrados a estas labores. Si va a haber oportunidad para ellos que se reintegren. Y la tercera, también ayer se daba a conocer que, el subsecretario de Comunicaciones daba a conocer que el helicóptero de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle despegó de un jardín del empresario José Chedraui, e incluso ya dicen que hay videos sobre este tema. Si el llamado sería a la Fiscalía a que abra estos videos para conocer qué sucedió minutos antes de que se desplomara el helicóptero de estos políticos. Muchas gracias. Bueno, acerca de diferencias que existen por contratos laborales, la postura nuestra es de que se dialogue y haya conciliación para evitar conflictos, evitar que se afecten empresas, que se pierdan fuentes de trabajo. Están en vías de solución muchas demandas de trabajadores por mejores salarios. Yo creo que esto se va a lograr. Estamos llamando a que se actúe con mucha responsabilidad, que al mismo tiempo que se aumenten los salarios, se piense en cuidar la situación económica de las empresas, que haya ese equilibrio, y así está sucediendo en general. Desde luego no dejan de haber diferencias, porque así es la democracia y así es el Estado de Derecho. Lo único que estamos pidiendo y haciendo un llamado es a que nadie actúe de manera ilegal, que se sigan los cauces que establece la ley. Ayer hablé de que no vamos a reprimir, que el gobierno que encabezo no es un gobierno represor, somos distintos. No vamos nosotros a golpear, a agredir a nadie, no vamos a violar derechos humanos, pero que al mismo tiempo vamos a que se aplique la ley, que se lleve a la práctica la máxima, el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que exista y se haga valer un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco, y que la ley se aplique por parejo
que no haya excepciones. Por eso ayer también hablé de que el gobierno no tiene sindicatos preferidos, no tiene dirigentes preferidos y protegidos, no tiene partido, no defiende a ningún grupo de interés creado. El gobierno representa a todo el pueblo y es un verdadero juez que vela por la aplicación de las leyes y por las libertades de todos los ciudadanos. El único amo del gobierno es el pueblo de México. No valen las recomendaciones, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Eso ya se acabó. Está costando que se entienda de que estamos en una etapa nueva, pero poco a poco se va a ir aceptando que ya no es la misma política, ya se rompió el molde con el que se hacía la vieja política. Lo hicimos pedazos y entre todos estamos haciendo una nueva política. Esa es la cuarta transformación. Entonces es un proceso. Por eso también lo de la transparencia, que tiene que ver con lo que anunciamos hoy, con lo que se dio a conocer ayer, que se planteaba, habían esquemas, ya formas establecidas en donde se limitaba la información, ya eso se termina. Lo mismo en la petición que si la Procuraduría tiene que dar a conocer todos los elementos sobre el accidente donde perdieron la vida la gobernadora y su esposo, y 2 pilotos y un ayudante, abierta la información, transparencia completa, la vida pública cada vez más pública. Y lo otro que preguntabas, sí, vamos a rehabilitar toda la zona afectada. Yo quiero que tomen en cuenta que durante muchos años, ustedes eran jóvenes o más jóvenes, niños, algunos no habían nacido, y ya existía la Comisión del Lago de Texcoco, que tenía como propósito rehabilitar el lago de Texcoco. Había una comisión de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos y el ingeniero Cruzan fue durante mucho tiempo el director de esa comisión del lago de Texcoco y se avanzó mucho en la recuperación del lago de Texcoco. Entonces ahora se alteró, se afectó, se impactó, se va a buscar rehabilitar. Ya se tiene el presupuesto para eso y ya se tiene el anteproyecto y se está trabajando en
los proyectos específicos. Muy pronto se les va a dar a conocer cómo se va a rehabilitar toda esa área y el uso que se le va a dar a esa extensión de terreno, que desde luego va a ser para uso público, ecológico, deportivo en general. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Sobre esto del Archivo General de la Nación y el CISEN, mencionaron que se van a abrir archivos que tengan relación con persecución política, pero ¿cuál va a ser el criterio? Porque, por ejemplo, Javier Duarte dice que es víctima de persecución política. Entonces, quiero saber más o menos cuál va a ser el criterio para determinar qué archivos sí se van a revelar y qué archivos no. Esa es una pregunta. Y otra, muchas de las personas que salgan en estos archivos pues están vivas y vamos a ver que algunos de sus datos se van a reservar por obvias razones, pero también conocer toda esta información no podría encauzar una comisión para que se indemnicen a las víctimas de derechos humanos. Gracias. Bueno, va a haber cuidado en la entrega de documentos en general, pero estamos hablando de archivos políticos. Es lo que manejaba el Estado para perseguir a opositores. Esa es la Federal de Seguridad, que luego fue el CISEN, desde tiempos de el presidente Venustiano Carranza, que empezó la investigación política, el espionaje político a opositores. Y también yo les decía ayer de que no todo lo que ahí se dice es cierto. Ahí hay muchos inventos que acomodaban también la información a conveniencia. Cualquier dirigente social era tachado de subversivo. Mucha gente fue reprimida sin que se les comprobara nada. Era nada más lo que suponían los policías políticos. Una etapa negra en la vida pública del país. Por eso se tiene que conocer y nunca más espiar ni perseguir a nadie. Para eso es que se está haciendo esto. Y de conformidad con las leyes, pues las víctimas tienen derecho, ¿sí?, a presentar denuncias y a exigir indemnizaciones al Estado, siempre y cuando existan leyes para eso. Sí, pero a lo que me refiero es de que una persona que tenga en este momento 65 años no va a estar su nombre en el archivo. Él no va a poder llegar y decir, oiga, quiero el archivo de Alberto Rodríguez. ¿Me explico? O sea, tendría que ser una investigación por parte del Estado, identificar a personas que están vivas y que hayan estado en nuestros archivos, que hayan sido víctimas de derechos humanos y luego crear una comisión o algo parecido, porque si los nombres no van a aparecer de los menores de 70 años, yo no voy a poder saber si mi abuelo estuvo. Sí, una de las cosas que se decidió es ya no borrar nada. A ver, explíquenlo. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como se mencionaba, la información que se les está solicitando a las dependencias es toda aquella que hayan generado
fichas, documentos que tengan que ver específicamente con esto: persecuciones políticas, violaciones a los derechos humanos y en este caso actos de corrupción. Hay una regulación muy clara respecto al tema de datos personales. Los archivos históricos tienen una apertura total porque tienen un valor histórico por sí mismo. Hay otros archivos que ya están en estos fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que tienen solamente las reservas que tienen que ver con datos sensibles, desde características físicas, el ADN, la huella digital, pero no significa que esa información no se pueda dar, simplemente tiene que tener la reserva de ley de esas cuestiones específicas. Los otros archivos que ya se van a ir sumando a este gran fondo de documentación de 85-89, digamos, antes de la creación del CISEN, pero sobre todo la de 89 hasta 2019, que tiene que ver con el CISEN, tendrá que ser tratada de conformidad a las leyes también de datos personales. Hay cuestiones que están en curso, entonces no se podría dar a conocer porque hay un proceso judicial en curso, pero son reservas muy específicas, incluso solamente pueden alcanzar en algunos casos 5 años. El problema es que muchas veces se reservaba información aduciendo que tenía que ver con algún dato personal o con algún proceso judicial y que no necesariamente era así y que se utilizaba al revés el tema de datos personales para reservar lo que debía ser público. Por eso, como lo mencionaba el director del archivo, se tienen 28 días para hacer esos lineamientos, explicarle a las dependencias qué es y cómo es lo que se debe de entregar y a partir de eso empezar a abrir todo. Lo que ya está es lo que ya, pues, a partir de este momento está a disposición de cualquier persona. Soy, perdón, acá, Arturo Páramo del Grupo Imagen Excelsior. Si nos pudieras describir tú o el director del archivo, físicamente, este lugar que estaba reservado y que se abrió apenas recién, ¿cómo está? ¿Está ya clasificado? ¿Son las cajas en bruto, como comentaba? ¿Ya hay algún tipo de fichero o de alguna digitalización de ese material que se pueda ya consultar, ir directamente? ¿O todavía hay que hacer la búsqueda, como muchos tuvimos que hacer en algún momento, de ir y buscar literalmente caja por caja, documento por documento, folder por folder? ¿Ya hay alguna sistematización? Y precisamente sobre la sistematización, todo lo que no está sistematizado y que está en bruto y que dice usted que se va a comenzar a digitalizar, a ordenar y a clasificar y a ponerse a disposición de la gente, ¿cuánto tiempo va a tardar? Por ejemplo, el registro civil fueron cerca de 6-7 años en que se hizo 150 años de archivos que se digitalizaron. Acá hay ya infraestructura, ya hay algún proyecto, alguna estimación, algún cronograma para saber cuándo está todo ya listo. Sí, estamos precisamente trabajando en estamos ya construyendo este proyecto para que se haga lo más antes posible. De hecho, ya empezamos. Yo desde que recibí el archivo me di cuenta de todos los problemas de organización que tiene esta documentación y otra. Entonces, sí es importante, la documentación no está sistematizada. Me gustaría que les quedara claro que esta documentación fue organizada, entre comillas, por policías, por gente que no tenía ningún criterio archivístico. Por lo mismo, pues sí, hay unos ficheros, sí los hay, y hay algún otro instrumento de consulta que se hizo, yo recuerdo en los años 90, se hizo un inventario de la documentación, pero bueno, y no de toda. Entonces, bueno, sí, todavía nosotros tenemos que hacer esta sistematización, esta organización, esta clasificación y descripción para tenerlo. Nos comprometemos a tenerlo lo más antes posible, lleva su tiempo, no sé, 1 año, 2 años, y necesitamos obviamente los recursos humanos y especializados para
poder llevar a cabo este proceso. Pero otra cosa de las que preguntó el compañero, el Estado no va a investigar, porque caeríamos, yo creo, en lo mismo de esta documentación que está ahí. El Estado nosotros no nos vamos a poner a investigar sobre los personajes que ahí aparecen, sobre los movimientos. No, eso les corresponde a ustedes, periodistas, a ustedes, investigadores, público en general. Perdón, pero es que debemos de ser muy claros, porque la documentación, sí, es cierto, es delicada, pero nosotros lo que queremos es abrirla, y abrirla lo más antes posible. Hola, Agustín Velasco de NoTV. Si el Estado no es el que va a revisar estos documentos, dice que le toca esta parte a los periodistas, a los propios ciudadanos. ¿Hay información entonces en estos archivos de los que se pueda partir para pedir juicio a ex funcionarios federales, incluso a ex presidentes, un juicio o la reparación del daño? ¿Las víctimas pueden utilizar esta información en los archivos para esta finalidad? Sí. No. A ver, el archivo se encarga, mi responsabilidad es de organizar los materiales, clasificarlos, digitalizarlos en su momento y para difundirlos. No podemos nosotros entrar en un terreno de investigación, porque no somos… como dice el presidente, no somos policías, y tenemos que tener mucho cuidado con esa información. El acceso es para ustedes, nosotros tenemos que darle el acceso pronto y expedito. Esa es nuestra responsabilidad. Pero una cosa es nuestra responsabilidad de organizar los documentos y tenerlos clasificados y bien ordenados, y otra cosa es que nosotros, el Estado, se meta a ese mundo, que además es un mundo de papeles, de documentos, de información, a investigar, porque creo que no es el papel. Es muy importante esto. Miren, no se limita esta acción al terreno de lo personal, lo que no significa que no puedan ejercerse las libertades, pero no es lo personal, no es solo lo jurídico legal, es la memoria histórica, el que todos los mexicanos tengamos acceso a la información, y esa es una responsabilidad del Estado, es el derecho a la información, garantizar el derecho a la información. Y ya cada persona, cada organización, cada gremio, de conformidad con el marco legal, puede proceder con la información que se disponga. Ahí ya depende de si existe la voluntad de hacer una denuncia, si procede, si las pruebas son válidas, si se trata de actos vigentes, si no prescriben, pero ese es otro asunto. Lo importante aquí es decir, vivimos durante décadas
sometidos por un régimen autoritario que limitaba las libertades, que perseguía a luchadores sociales, que etiquetaba, estigmatizaba a quienes no pensaban como lo decidía el régimen, y que ese comportamiento fue creando una actitud y un ambiente autoritario que llevó muchas veces a la represión. Eso es lo que está de por medio.